Señor, gracias de todo corazón por tu palabra, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale nada más y nada menos que de tu boca. Señor, que hoy salga palabra de tu boca para hablar a nuestros corazones y para que dé vida a nuestros espíritus. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero hablar y se titula así el mensaje, Rebeldes con causa. No sé si visteis alguna vez una película que se titulaba al revés, Rebeldes sin causa. Y hoy voy a hablar de rebeldes con causa, ¿verdad? Porque se ve una lucha en la actualidad de generaciones entre padres e hijos, y se ve también lo que se llama la crisis familiar. Yo sé que desde que tengo uso de razón he escuchado esa expresión de estamos en crisis como familia, pero yo quisiera poneros una situación de crisis familiar dramática en un libro que se llama Segunda de Samuel, que cuenta la historia, ya por el capítulo 13, cuenta la historia de unos hijos del rey David, ¿vale? Y sobre eso vamos a aprender simplemente unas cuestiones muy prácticas, o vamos a contestar a 3 preguntas, y es que de dónde surge la rebeldía, cómo surge la rebeldía y cómo es que crece, cómo se manifiesta esa rebeldía. Entonces vamos a ver esta historia en 2 de Samuel, capítulo 13, si abrimos nuestras Biblias, o los de la pantalla a lo mejor ya tenéis seleccionado el texto. Dice así: después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Es decir, Tamar, esta chica, era media hermana o hermanastra de Amnón, del hijo mayor de David. Y estaba Amnón, mejor dicho, angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, es decir, primo de él. Y Jonadab era hombre muy astuto. Es decir, que nos encontramos con un hombre llamado Amnón, que es el hijo mayor de David, que se enamora aparentemente de su media hermana, Tamar, que dicen que era muy bella, y la quiere para él, la quiere poseer. Y entonces se enfermó, dice que estaba enamoradísimo, enfermo, y entonces su primo, amigo íntimo, muy astuto para el mal, hay que tener mucho cuidado con los amigos que tenemos, porque este le dice: ¿por qué estás así, enflaquecido, emblanquecido? ¿Cómo estás tan decaído? Bueno, os lo leo, porque la verdad es que leer todo el capítulo mejor os lo voy a resumir pronto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaquecido así? ¿No me lo descubrirías a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí una vianda para que al verla yo la coma de su mano. Así que se hizo el enfermo, voy a resumir bastante. Entonces se hizo el enfermo, se metió en cama, le dice al padre: ay papá, al rey, ¿por qué no envías a Tamar a que me venga a cuidar? Y el padre le dice a Tamar, que vivía en otro lugar, otra casa: ve a hacerle la comida a tu hermano Amnón, que quiere verte. Y entonces Amnón se hace el enfermo, manda a salir a todo el mundo de casa, y cuando ella le lleva la comida, le agarra, le dice: acuéstate conmigo. Y ella dice: no hagas tal cosa, no me deshonres de esta manera, y sobre todo tú vas a quedar como los hombres más perversos de Israel si tú me haces esto. Y dice que aunque ella se resistió, la forzó y la violó. Y una vez violada, ella estaba en la habitación y ocurre algo peor. Dice que con el mismo amor que la amó, la aborreció. Y una vez violada, la aborrece y dice: vete de casa. Dice: no me eches ahora de tu casa, porque si me echas de tu casa todavía va a ser peor la vergüenza. Porque en aquel tiempo, si violabas a una mujer o algo, tenías la obligación de casarte con ella, aunque había prohibición, por supuesto, de casarse entre medios hermanos. La ley establecía una prohibición clara. Dice: no me echas. Dice que llama a un criado y dice: echa a esta de mi casa. Entonces la echa, cierran la puerta, ella se echa ceniza por el cuerpo y va, y cuando se entera su hermano Absalón, el hermano de ella, el hermano carnal, hijos de la misma madre y del mismo padre, del rey David, la acoge en su casa,
Bueno, os voy a leer un poquito para que veáis el texto. Dice así el verso 11. Y cuando ella se las puso la comida, las tortas delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, es decir, ella se resiste, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con la que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y se rasgó la ropa de colores con que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza y se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón. Fíjate que no se queda en la casa de su padre, David, sino en la casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, como era de esperar. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Entonces Absalón llega a aborrecer tanto a Amnón que prepara una estrategia. Dice que se calla durante, os resumo así el capítulo, se calla durante 2 años. David se enoja, pero durante 2 años Absalón prepara una estrategia, y después tiene que preparar una fiesta, pedirle permiso a su padre, llegan a la fiesta y allí mata a su hermano, a Amnón. Venga a su hermana. Entonces, y él huye porque acaba de matar a su medio hermano también, Amnón, el heredero del trono. Huye y se va exiliado a Gesur, otra tierra, otro reino, del cual su mamá era hija del rey, es decir, era el nieto del rey de Gesur, y se escapa para allí, y allí está exiliado 3 años. La situación de la casa de David era una situación realmente dramática en muchísimos sentidos. Absalón, que significa un hombre de paz, no parecía ser un hombre de paz, en un sentido un padre de paz, mejor dicho, porque él también tuvo un padre muy contradictorio. El rey David fue un hombre que para la guerra era extraordinario, pero como padre fue un total y absoluto fracaso. Total y absoluto fracaso. Y yo quiero hablar en esta mañana de este cuidado que tenemos que hacer, porque Absalón siempre ha sido puesto como el paradigma de los hombres rebeldes. Absalón está puesto siempre como, si hay alguien rebelde y que se va a enfrentar a David y que va a ser el competidor principal de David, es Absalón. ¿Y qué nos encontramos? Que este hombre rebelde era rebelde con causa, no sin causa. Hay familias que tienen la especialidad de generar rebelión dentro de ellas. Y Tamar, que se queda en esa casa de Absalón, que es el único que la acogió durante 2 años, en lugar de su papá David, te encuentras con que cómo es posible que surja esta rebeldía en los hijos como Amnón, en hijos como Absalón, que se venga y que después, más tarde, aunque no vamos a tocar hoy, le monta un golpe de estado literal a su padre. ¿De dónde surge la rebeldía? Quiero contestar esta primera pregunta y quiero deciros 3 cosas. La primera: la rebeldía se encuentra siempre en un hogar donde hay injusticia y donde hay una falta o un exceso a veces de disciplina. En este caso, una falta de disciplina. Hogares donde se exige o demasiado a los hijos y son muy estrictos, con lo cual llega un momento que los hijos en la adolescencia se rebelan contra esas normas y esas reglas. Hogares que son tan laxos, tan flojos en poner disciplina, como era este caso, que
produce la injusticia que se produce, no se disciplina, no se aplica la justicia, produce un efecto absolutamente negativo sobre los hijos. Fíjate, Amnón viola a su hermana o su medio hermana, ¿y qué hace David? Se enoja, pero no lo disciplina. Y eso provoca que Absalón, porque aquí vamos a ver esos tres personajes, Amnón, Absalón y David, que Absalón se llene de ira, pero la contenga, porque dice, voy a esperar mi momento. Y tardó 2 años, pero aplicó la venganza. Porque a veces pensamos que porque ya no se hablan las cosas, no se tocan las cosas, ahí no se dice nada, se tardan 2 años, pero se venga. ¿Fruto de qué? ¿De una disciplina inexistente o una disciplina mal aplicada? Aquí, desde luego, una disciplina absolutamente inexistente, porque es una distorsión del amor. Ay, bueno, quiero tanto a Amnón, que es mi hijo, va a ser el que me herede, que, claro, bueno, me enojo y hoy, qué mal has hecho, Amnón, uf, qué malo fuiste. Pero el tipo siguió. Después de haber hecho tal vileza, tal desvergüenza, él continuó como si nada hubiera ocurrido. Aquí no pasó nada, no ocurrió nada. Lógicamente, David, que tenía esa flaqueza a la hora de disciplinar, tenía una flaqueza absoluta y total a la hora de poner disciplina, porque posiblemente él mismo no supo cómo enseñar lo que él mismo sí le enseñaba. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, el amor implica corrección. Si no hacemos corrección en las actitudes negativas de los hijos, ¿qué clase de amor es ese? Es decir, una falta de corrección, una falta de disciplina en el sentido positivo del término. Disciplina viene de la palabra discípulo, es decir, alguien que aprende. Estás enseñando a alguien, le estás corrigiendo en el camino, ¿verdad? El hijo consentido, dice Proverbios 29:15, avergüenza a su padre. Es decir, que cuando tenemos a alguien sin disciplina, a alguien sin corrección, a alguien que no tiene ningún tipo de disciplina, insisto, disculpad que repita tanto los términos, te encuentras con que, como cuando después de 3 años Absalón vuelve para Jerusalén, estuvo exiliado después de matar a Amnón, vuelve a Jerusalén. Absalón había cometido un pecado terrible, que es matar a un hermano y tomarse la venganza por su propia mano. Vuelve, ¿y cómo lo recibe David? Dice que le da un beso. Vuelve después de 3 años, después hablaremos de esto, lo tiene 2 años sin comunicarse en Israel, no habla con él, pero después de esos 3 más 2, 5 años, lo recibe en palacio, le da un beso, pero no hay palabras, no hay nada. Un papá que no sabe, que no entiende, que no comprende los procesos de lo que es la justicia dentro de la casa. Entonces, ¿cómo surge la rebeldía? Pues surge en un hogar, ¿o dónde surge? En un hogar donde no hay disciplina, donde hay injusticia total. Otra característica en este sentido de estos hogares son hogares donde falta coherencia y hay una ausencia de modelos, es decir, hay un mal ejemplo. No es que no haya ejemplo, lo que hay es un mal ejemplo. ¿Por qué David no castigó a Amnón? Porque él mismo hizo lo mismo en su tiempo. Cogió a una mujer llamada Betsabé, teniendo él un montón de esposas, se enamora de una mujer casada y para poder tapar el pecado de haber dejado embarazada a esa mujer, mata a su marido. Él también mató. Él también adulteró. Es decir, el ejemplo, desde pequeños, sus hijos habían visto como su papá había tenido una mujer, después otra mujer, si deseaba la mujer del prójimo la tomaba, sus deseos sexuales se convertían en ley y los niños crecieron al punto que se hicieron incluso peores que él. El capítulo anterior a este 2 Samuel capítulo 13, donde se ve todo este pecado de David, dice en 2 Samuel 12, así no os vais a olvidar. Le dice así el profeta, Dios a David, a través del profeta Natán, dice, porque lo que tú hiciste en secreto,
tú lo hiciste este pecado en secreto de adulterar. Dice, yo ahora lo haré esto delante de todo Israel, a luz del día, a pleno sol. ¿Qué le está diciendo? Escúchame bien, porque Natán lo que le está diciendo es, tú has pecado en lo oculto, tus hijos pecarán a la luz del día. Y así se cumplió. Tal cual. Porque el ejemplo de él se multiplicó y se amplificó exponencialmente en sus hijos. Se multiplicó por eso, aunque David era un rey magnífico como guerrero, era un padre que cometió demasiados errores. Y sus hijos y sus hijas desde niños lo vieron hacer lo que le daba la gana en ese sentido. Y los hijos hicieron no lo mismo, sino peor. Por eso, hermanos, la educación no es una lotería. Ay, es que este hijo me salió, se suele decir. Me salió y pon puntos suspensivos después. No, los hijos no salen. Los hijos se educan. Los hijos reproducen el comportamiento positivo o negativo de sus padres. Hay algunos vídeos en internet muy bonitos de ver, muy curiosos, pongo ejemplo de los hijos imitando a los padres, ¿no? Un padre que le pega a su madre y el niño también se ve con una actitud violencia, un padre que va fumando y el niño detrás también echando, es decir, fumando también, copiando todas las actitudes habidas y por haber. Aunque a veces los hijos también imitan cosas que no ven. Recuerdo que estábamos en un congreso en Valencia o en Alicante, yo no sé, por ahí andaba, en Castellón, un congreso gigantesco, un campamento musical que se hacía y venían músicos, estaban de allí Yulisa, músicos de Puerto Rico, y yo estaba ministrando con otro, éramos dos pastores los que ministrábamos, y allí cientos de personas en un campamento, y recuerdo que yo estaba así predicando como ahora, atrás había campo y había árboles, y entonces yo estaba predicando y la gente se empezó a reír sin parar. Y yo no sabía por qué se reía. Ya Fernando se está riendo, ya sabe la anécdota que voy a contar. Entonces, yo no sabía por qué se reía. Y mi hijo Fernando tenía así 2 añitos, más o menos. Bueno, tenía 2 añitos porque aún no se había quitado el pañal. Perdona que cuente estas intimidades. Entonces, estaba en ese tramo, ¿no? De ese verano, le íbamos a quitar el pañal para entrar en el cole. Entonces, estaba allí. Y entonces la gente se ría, pero yo no sabía por qué ría y me decían que mirara para atrás. Y cuando miro para atrás, veo a Fernandito, pequeñito, con 2 años, con un palo así, ¿y qué hacía? Haciendo que fumaba, el desgraciado. Que yo, pero será posible, pero ¿qué van a pensar todos estos? Y él hacía que fumaba y que fumaba. La verdad es que en mi familia todos eran fumadores, mis hermanos y mi padre, todos. Yo no sé por qué no fumé. El contexto es que todos fumaban y tal vez él lo viese en alguno de sus tíos y que fumaba. Pero él disfrutó de todo eso. Es decir, que no siempre que imitan miréis al papá, ¿no? Entonces, la verdad es que nuestra forma de vivir es una marca que deja siempre algo en nuestros hijos. Nuestra forma de vivir. Y sea lo bueno, pero también lo malo. No es lo que dices, es lo que haces. No es lo que dices, es lo que haces. Decía Albert Einstein, y tiene una frase que a los educadores siempre nos ha encantado en ese sentido. Dice, educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única manera de educar. Y esto es importante. No es que el ejemplo sea una manera de educar, sino la única manera de educar. Escuchaba a una educadora que contaba una anécdota que ella vivió, que en una cola creo que del teatro, del cine, no me acuerdo, o de un espectáculo estaban haciendo cola y al llegar a la taquilla iba el papá con su hijo y le dijo, ¿a partir de qué edad pagan los niños? Y la de la taquilla le dijo, a partir de los 8 años. Dijo, de los 8 años. Pues entonces cóbreme 2 porque mi hijo cumplió 8 años ayer mismo cumplió 8 años. Entonces ella cuando se iba le dijo, oye, perdone, dice, si usted me hubiera dicho 7 años, yo no me hubiera dado cuenta. Dijo, usted no, pero mi hijo sí.
Y esta pedagoga que escuchó y que vio la acción, dice, es interesante. Este hombre tenía los principios claros. La que cobra no se iba a dar cuenta, pero el niño sí se iba a dar cuenta de que su papá había mentido por ahorrar una entrada. ¿Qué educa más? ¿Qué ejemplo dio David? No había coherencia entre lo que David enseñaba, ¿verdad? No había un modelo a imitar. Por eso nosotros en la iglesia somos tan insistentes en que nuestros líderes, los líderes de niños, los que trabajan con jóvenes, no solo tengan palabras buenas o sean buenos conocedores de la Biblia, sino que sean ejemplo y modelo. Y cuando el ejemplo y modelo se pervierte, de alguna manera es donde hay que llamar la atención, en la conducta. En la conducta. ¿Qué ejemplo y modelo estamos dando o hemos dado o incluso hemos recibido? Porque dices, bueno, yo no soy padre. Sí, pero ¿qué ejemplo has recibido que tal vez tengas que decir, no, este ejemplo yo lo desecho, esta forma, este modelo yo no lo quiero para mí, ni para mí ni para mis hijos, ¿verdad? Porque por eso David no castiga a Amnón. No tiene ningún tipo de autoridad moral. Le faltaba autoridad porque él mismo no la tenía sobre su propia vida. Por eso necesitamos esos, a veces cuando no hay modelos y no tenemos modelos en casa, nosotros tenemos que buscar modelos sustitutos. Si no hemos tenido padres que han sido coherentes, si no hemos visto en la familia de nuestros padres un matrimonio que se haya respetado, tenemos que buscar modelos sustitutos ¿dónde? Dentro de la iglesia. Tenemos que buscar modelos sustitutos y ver cómo otros padres educan a sus hijos, cómo otros padres están teniendo relación con sus hijos adolescentes o no. Esos modelos sustitutos son esenciales porque todos necesitamos modelos, ver modelos y también que ser modelos. Entonces, esto es muy importante. Y la tercera razón para entender dónde surge la rebeldía es también en hogares donde hay favoritismos y, como decía antes, hay amores distorsionados. Eso lo veíamos un poquito la semana pasada, ¿os acordáis del tema de los favoritismos en la historia de los patriarcas? Pero David prefirió a su primogénito en lugar de su hija Tamar. ¿Quién había violado? Él. ¿Quién había hecho toda la estrategia? ¿Quién había sido un vil? Él. Sin embargo, era su favorito. Después de David, también resulta que había un conflicto, porque Absalón también era su favorito. Por eso que amaba a Absalón por encima de todas las cosas. Cuando muere Amnón, no le castiga a Absalón, que mata a su hermano, no lo juzga, no lo castiga, porque era el segundo favorito. Murió el primer favorito y ahora ya me queda el segundo. Entonces, como es favorito, no le castigo. Es, insisto, un amor distorsionado. En las familias donde empieza a haber favoritos, quiero este más, trato mejor a este, lo que se produce entre los hermanos, ¿sabes qué son? Celos, contiendas e iras. De ahí, precisamente, cuando se ve el favoritismo sobre Amnón, lo que se produce es una ira tremenda en Absalón, al punto que es capaz de esperar la venganza 2 años. 2 años. Gente que es capaz de, uno podría decir, ¿y cómo puedes? ¿Cómo no fue en caliente y sacó la espada y lo mató? No era tan sencillo. Tenías que asaltar la casa de otro hombre, tenía que haber una verdadera batalla. Pero él reduce, hay unos estudios, no sé si decir esto porque queda grabado, pero bueno, entonces es un lío todo esto de grabar las predicaciones. Pero en terapia, en clínica, se ven los estudios de lo que se llaman los reductores y los aceleradores. ¿Qué es eso? Cuando hay una situación, a veces matrimonial o familiar, de crisis fuerte, donde hay una discusión, se mide el ritmo cardíaco que tienen las personas y es muy interesante. Hay personas que frente a la bronca, frente al encontronazo, hay gente que acelera el ritmo cardíaco. Son estos que decimos, es que tiene un pronto, ¿verdad? Que ¡buah! Y tal, pero se le pasó, ¿verdad? Se le pasó. Tiene mucho pronto, pero luego se le pasa. Entonces las personas que son así, se casan, a lo mejor son así, y están acostumbrados que en su hogar hay broncas tremendas, pero a la hora todo el mundo está bien. Y dices, ¿cómo puede ser posible? Sin embargo, hay otro tipo de personas que son los reductores cardíacos. ¿Quiénes son estas personas? Cuando llega a la bronca, por decirlo de alguna manera,
su ritmo cardíaco baja, no se acelera. Y son capaces de postergar la venganza el tiempo que haga falta. No hay problema. Entonces, estábamos viendo en clínica cómo hombres que habían discutido con su mujer le había violentado, le había insultado, le había pegado, él se quedó quieto, y entonces ella se va a trabajar y a la vuelta al trabajo, él en frío, la toma, en frío así, después de 4 horas o 5, lo que fuese, la toma, la mete en la habitación y le empieza a pegar. Sin más explicaciones. Y dices, ¡qué barbaridad! Claro, es para denunciar inmediatamente. Lo uno y lo otro. Pero lo que más me llamaba la atención de eso era, ¿cómo es posible que pueda postergar la venganza? Porque tiene una capacidad de reducir la tasa cardíaca. Todo esto es más amplio de explicar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Absalón es capaz de postergar 2 años esa venganza. Y eso no habla de un corazón dañado y un corazón que anhela la venganza. Una persona, porque no todo el mundo reacciona con ira. Fíjate, David reacciona con ira, pero no hace nada. Simplemente se enoja, pero no hace nada. Absalón no reacciona con ira, sino le dice a su hermana, cállate, dice. Y Absalón dice, le dice textualmente, perdí el versículo. Mas Absalón, verso 22, no habló con Amnón, ni malo, ni bueno. No habla nada. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Es decir, su corazón estaba aborreciendo, pero por fuera era un hermano precioso. ¿Qué quiere decir con esto? Las apariencias. Cuando haya favoritismos dentro de las casas, cuando hay situaciones de amores distorsionados, los hijos aprenden a aparentar, pero su corazón sigue dañado. Por eso, en ese contexto, eso es un caldo de cultivo para que surja en esos hogares la rebeldía. Entonces, ¿dónde surge? En hogares así. ¿Cómo surge la rebeldía? La segunda pregunta que quiero contestaros. Pues la rebeldía siempre surge de la amargura, de raíces de amargura. Raíces que al principio son pequeñas semillas que se pueden convertir en grandes árboles. Este versículo que os decía, fíjate, Absalón guardaba silencio, aunque dentro aborrecía a su hermano. Es decir, fijaros, 3 cosas muy sencillas. Una, el silencio. Eso provoca que la amargura, esas raíces se empiezan a echar por causa del silencio. No se habla, no se tratan los problemas, no tratas los problemas con tu esposa, con tu hermano, o con tus padres, o con tus hijos. Hay un pacto del silencio. Aquí no se habla de esas cosas. Sabemos que hay aborrecimiento, que hay problemas, pero no se habla. Después, no solo eso, no solo es el silencio, sino que es el paso del tiempo, dejar pasar el tiempo sin resolver conflictos. Dice que está 2 años hasta que se venga de Amnón. En 2 años no pudo hablar con Amnón. En 2 años no pudo ir a su padre David y decirle, pero papá, ¿cómo consientes semejante vileza? ¿Cómo estás consintiendo semejante injusticia? En 2 años silencio total, porque la raíz de amargura estaba brotando. Entonces, ¿dónde brota? Donde no se confrontan los conflictos, donde no se hablan las cosas, donde no se arreglan los asuntos. Y el tiempo lo único que hace, y todos vosotros lo sabéis, es acrecentar y hacer más difícil la solución. Acrecentar la capacidad. El problema se acrecienta y se hace cada vez más difícil solucionar los asuntos, porque en vez de hablarlos en el momento, lo vamos dejando. ¿Y cuál es la clave aquí? Tomar la iniciativa e ir al otro. Estoy hablando del contexto de dentro de la familia. Hablar, aclarar, por supuesto, a la manera de Dios, no a la manera de este mundo. Entonces no se trata de, no, me las pagará, no, ya, a mí eso ya no me afecta, no me la hizo, tal, pero hay una amargura por dentro. Ten cuidado con dejar que el tiempo pase sin arreglar las cosas, y ten cuidado con que el silencio se instaure en las relaciones dentro de la familia. Y finalmente, para entender cómo esa amargura surge, tiene que ver con la venganza. ¿Qué hizo Absalón? Dice el verso 28 que... Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, hizo una fiesta en su casa,
Os ruego que miréis que cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, o sea, esté bebido, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Fíjate, esfuérzate y sé valiente para el mal. La venganza se consuma porque hay una raíz de amargura que le tortura y que hace que la vida de Absalón, por cierto, se convierta en algo absolutamente triste. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a alguien que nos hirió? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando convertimos la vida de nuestro hogar a veces en cuestiones muy sutiles de favoritismo, de falta de coherencia, de no ser ejemplos, de tener falta de disciplina, decir, en el sentido de no aplicar la justicia dentro de la casa? Tengamos cuidado porque eso puede provocar raíces de amargura en nuestros hijos. Y tenemos que aplicar esa disciplina y esa justicia y no dejar que otro lo haga, porque si otro lo hace, se va a vengar, no va a aplicar justicia. ¿Y cómo crece, con esto termino, la rebeldía? ¿Cómo crece la rebeldía? Muy sencillo. Primero, por falta de contacto verdadero entre padres e hijos. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que, para contaros el contexto, bueno, ahora lo voy a contar, pero una vez que Absalón se va, huye y se va al rey se va bajo Jesúr, su abuelo, y está bajo la protección del rey Jesúr, 3 años después, gracias a un general que se llama Joab, que es, digamos, la mano derecha de David, hace que Absalón vuelva a casa. Bueno, vuelva a Israel. Pero durante 2 años David no se comunica con él para nada, de ninguna manera. Dice el verso 37 y 39. Mas Absalón huyó y se fue a... Perdón. ¿Me puedes acercar un botellín? Ahí sí, gracias. Puedes apagar la grabación si quieres. Gracias. Dice que Absalón huyó, en lo que se estaba diciendo, y se fue a Tamá, hijo de Amiud, rey Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Qué loco. David llorando por un hijo que se acaba de ir, no del que murió, sino este que se acaba de huir. Y huyó a Absalón y se fue a Jesús y estuvo allí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Es decir, un padre absolutamente ambivalente. Si te pillo te mato, pero te lloro porque te vas. Es decir, aclárate, David, ¿esto qué es? ¿Por qué clase de hijos vas a tener? Por esto Absalón era un rebelde absolutamente con causa en ese aspecto. Es decir, un padre que no dedica absolutamente, no toma la iniciativa. Fíjate, aquí ninguno toma la iniciativa de la reconciliación. Absalón vuelve a casa o vuelve a Israel y ninguno toma la iniciativa, sino que el rey no lo quiere ver. No lo quiere ver y no lo quiere ver. Y Absalón le manda recados a su papá una vez que ya volvió, después de esos 3 años, y dice, quiero verte. Y el rey dice, ni contesta. Otra vez, quiero verte, ni contesta. Le dice al general Joab, quiero verte. Y el general Joab tampoco lo quería ver. Quiero verte, tampoco. Y dijo, pues ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a quemar el campo de cebada a Joab y ya verás cómo así me atiende. Le quema el campo y dice, ¿por qué me quemaste el campo? Es que no me venías a ver. Entonces, y finalmente vuelve a través de una estrategia de Joab que hace que una mujer se pase por viuda. Bueno, una historia. Y David recibe de nuevo a Absalón, le da un beso y silencio. Y silencio. Fíjate lo que dice el capítulo 14, verso 23 y 24. Dice así. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Verso 28 y 29. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió por segunda vez y no quiso venir. ¿Cómo se sentiría Absalón que su papá dice, está bien, vuelve, empezamos un proceso de reconciliación, y no quiere ni hablar con él? ¿Cómo se sintió Absalón? Él hizo mal. Pero si no hay un contacto entre padre e hijo, cuando no hay un contacto,
lo que va a hacer es que sube y se acrecenta la rebeldía hasta estallar. La falta de contacto significativo entre padres e hijos hace que esa rebeldía estalle. En ese sentido, la segunda cosa que hace que la rebeldía crezca es la falta de comunicación. No solo es contacto físico, porque hay gente que vive bajo el mismo hogar, pero no se comunica. Hay gente que vive bajo el mismo techo y no hay comunicación. Requiere escucha activa, especialmente cuando los hijos son adolescentes, que están a veces en ese proceso, entre comillas, natural de cierta rebeldía, porque están buscando su propia identidad. Requiere una escucha activa. Escucha activa significa que cuando te hablas le prestas atención. No estás mirando el teléfono, no estás mirando la televisión, no estás en internet, le miras a los ojos, ves lo que siente, lo que habla y cómo se siente. Le dedicas el tiempo a escucharlo, eso se llama escucha activa. Lo otro es escucha pasiva. Me estás hablando, pues estoy haciendo otra cosa. ¿Me entendiste? Sí, sí. Dice, ¿hiciste lo que te dije? ¿Qué me dijiste? ¿Pero no te acuerdas que te dije? No, tú no me dijiste nada. ¿Por qué? Porque era una escucha, ella tenía su mente en otra cosa y le estaban hablando de algo. Cuando hablas con los hijos, se requiere escucha activa. Mira, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con ellos para decir cómo te sientes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué planes tienes? Etcétera. Y en tercer lugar, la rebeldía crece por la falta de valor y humildad para reconocer los propios pecados, los propios errores. David no admitió ni un solo error y se había equivocado. Absalón, Amón ya había muerto. Absalón no admitió ni un solo error y había pecado, matando a su hermano y guardando ese odio y ese rencor. No admitieron nada. Estos mismos días escuchaba la historia de una persona que se le aconsejó que hablase con su hija, que estaba en una situación de rebeldía tremenda. Dice, tienes que hablar con tu hija y tienes que pedirle perdón. ¿Quién, yo? ¿Yo perdón? Es ella la que está mal, es ella la que desobedece, es ella. ¿Seguro que no hay nada en lo cual te hayas equivocado? ¿Todo lo has hecho perfecto? ¿No has cometido ningún error? Su ego le impedía recibir tal consejo. El equivocado es ella y ella se tiene que arrepentir. Qué interesante. Mal pronóstico para esa familia. El pronóstico es muy, muy malo si uno de los que está en el conflicto no es capaz de reflexionar y decir, ¿en qué me pude equivocar en esta situación? El final de la historia es tristísimo. Os voy a adelantar un montón de capítulos, pero resumiendo así rápidamente, David vuelve a recibir a Absalón, pero le da un beso, pero nada más. Y Absalón empieza a preparar un golpe de estado a su papá y se lo da. Y Absalón es nombrado rey y David tiene que huir corriendo. Huye, pero finalmente Absalón, en vez de rematar a David esa noche en la que huye, gracias a Dios recibe David ora. Y porque junto con Absalón se queda un consejero que se llama Aitofel. Aitofel era tan sabio, era tan increíblemente sabio Aitofel, que cuando David huye esa misma noche, que por cierto escribe ahí el Salmo 4, cuando dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En ese momento, Aitofel dice, vete detrás de David ya y sus hombres y véncelo. Y Aitofel, que le había aconsejado que se acostase con todas sus mujeres y con las mujeres de David y todo su harén, que eso tenía una significación política y social. Entonces Absalón está en el trono, al acostarse con sus mujeres quiere decir que no hay posibilidad de retorno, no hay posibilidad de reconciliación, se había roto algo. Y Aitofel, me estoy metiendo en una cosa que no tenía pensado contar, pero os lo cuento. Entonces Aitofel dice, vete detrás y aniquílalo. Entonces David había levantado una oración y fíjate qué oración hizo David. Señor, confunde el consejo de Aitofel.
No sabía ni lo que iba a aconsejar, pero sabía que si el consejero más sabio de su reino estaba con su hijo Absalón, le iba a aconsejar bien. Y lo único que podía orar es: Señor, confunde el consejo de Aitofel. Y cuando Aitofel da ese consejo certero, vete detrás de él y ya aniquílalo. Otro consejero amigo de David, que se quedó para contrarrestar el consejo de Aitofel, dijo: no, Señor, no hagáis tal cosa. Porque David está ahora con una furia y una rabia tremenda. Es como una osa que le han robado sus oseznos. Entonces, en este momento, si atacas y tienes aunque sea una derrota pequeñita, se va a saber por todo Israel que David venció a Absalón y todos se van a unir a David. Entonces, espera, reagrupa tus fuerzas y luego atacas. Y el rey dijo: sí, voy a hacer el consejo de Husai, no de Aitofel. Y Aitofel, cuando vio que no se había seguido su consejo, dice la palabra de Dios que fue para su casa, puso en orden las cosas y se ahorcó. ¿Por qué? Menudo sabio era este tipo. Sabía que sus días estaban contados, que David iba a ganar. Y así fue. David, después de una serie de circunstancias y de batallas y de guerras, recupera el trono. Y al final de todo, Absalón, que tenía una cabellera que muchos de vosotros quisierais, le hablo a los calvos en fe, entonces dice que todos los años, a final de año, se tenía que cortar la cabellera. Absalón dice que el tipo era alto y no había hombre más guapo en Israel que él, dice la Biblia. Alto, guapo, dice el rey, aquello era. Y tenía una cabellera tan increíble que se la cortaba todos los años y sacaban kilos de pelo de su cabellera. Dice que le molestaba muchísimo. Y fíjate cómo termina el texto. Y finalmente, él huyendo y escapando con esa cabellera tan maravillosa, se le enreda en un árbol, queda colgado y los enemigos llegan allí, Joab, y lo mata porque quedó enredado con sus cabellos en las ramas de un árbol y allí muere. Y allí lo matan. Entonces le llegan con la noticia a David de que su hijo, Absalón, aquel que había matado a Amnón, aquel que había estado desterrado, aquel que le había hecho trampas en Jerusalén, más historias, aquel que había sido un rebelde, pero un rebelde honestamente con causa, aquel que le había perseguido, que le había dado el golpe de estado, que se había quedado con sus mujeres y el harén. Dice así, termina el capítulo 18, en el verso 32 y 33, dice así: entonces el rey dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Es su enemigo, está batallando contra él. Y le pregunta si ese que había usurpado su trono, dice: ¿está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Y ahora escucha. Entonces el rey se turbó cuando supo que había muerto su hijo y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. ¡Qué tristeza! Llora a un hijo, pero no fue capaz de hablar con él. Llora a un hijo, pero no fue capaz de corregirle en el camino. Llora a un hijo, pero en realidad se está llorando a sí mismo, porque era un necio, porque se equivocó en la educación de un hijo y lo que hizo fue criar a un rebelde con muchas causas, porque con un padre así, ¿cómo no va a salir un hijo de esa manera? ¿Cómo puedes llorar por lo que no hiciste? Y nosotros se nos da esto para nuestro aliento, pero para nuestra exhortación, para que no cometamos esos errores, para que nosotros podamos, aún los que tenemos hijos jóvenes o hijos pequeños, poner orden en nuestra vida, pero en nuestra vida, no solo en su vida. No solo se trata de dar besos de aparentemente reconciliación en total y absoluto silencio. Te doy un beso, pero no hablamos. No hay disciplina, no hay comunicación, no hay acercamiento, pero termina llorando. Y llora por el hijo, desconsolado, hasta que su general le tiene que reconvenir. Dice: ¿pero qué haces? Tus capitanes han muerto peleando contra él. Tus soldados han muerto
y tú lloras a un traidor? ¿Qué estás provocando en tu pueblo? Hasta le tienen que reconvenir en ese momento, porque tiene un amor absolutamente paternal confundido. La Biblia, hermanos, está llena de historias de estas que nos ilustran y nos aleccionan para que nosotros seamos mejores padres y podamos tener mejores familias. Pongámonos de pie. Aleluya. Padre, de todo corazón, tú sí que eres un buen padre. Tú sí, Señor, nos has dado instrucción y luz, pero venimos delante de ti, no como quien no tiene nada que reconocer errores o equivocaciones. Que tu Santo Espíritu traiga a la luz aquellas cosas en las que nosotros tengamos que cambiar el rumbo, tengamos que hacer correcciones en nuestra manera de vivir. Enséñanos como hombres y mujeres a ser coherentes, consecuentes con lo que decimos, de forma que nuestro ejemplo sea el que moldee y modele la vida de los que nos rodean, especialmente de nuestros hijos. Señor, y si hemos recibido herencias y ejemplos negativos, perdonamos a aquellos que nos han podido hacer daño y decidimos en nuestro corazón que tú serás nuestro ejemplo. Tú, Jesús, con tu corazón perdonador, compasivo. Tú, Jesús, que te acercabas y hablabas y sigues hablando y te sigues acercando. Si tú estás aquí en esta mañana y nunca antes tuviste un encuentro con el Padre Celestial, nunca antes entregaste tu vida a Jesucristo, nunca antes rendiste tu corazón a Él, ahora Dios abre un tiempo de cercanía donde tú puedes pedirle o hablar con Él y decirle: aquí estoy, Señor. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis errores. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo en esta mañana, yo te voy a pedir que hagas esta oración de fe. Una oración hablando con un padre de aquel cual huiste como Absalón. Pero tu padre no es David. Tu padre es perfecto, no tiene mancha, es comprensivo y tanto te amó que en lugar de matarte se mató a sí mismo, se dejó morir en una cruz por ti. Si quieres entregar tu vida a Jesucristo en esta mañana, haz esta oración conmigo. Levanta tu mano allí donde estás y haz esta oración conmigo. Señor Jesús, di así. Levanta tu mano y di así: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y vuelvo a ti como buen padre, arrepentido por todos los pecados que he cometido. Y tú hoy me recibes en tu casa y no me excluyes y no me separas. Por eso recibo tu abrazo y tu beso con calor, con aliento. Señor Jesús, soy todo tuyo, toda tuya, y nunca más volveré atrás.